Dale, cuando quieras. ¿Te gustan los dinosaurios? Bueno, esto es como un interrogatorio. Más o menos. Nada, la idea es que te presentes un poco hacia cámara. ¿Cómo? Que digas quién sos, dónde estamos, a qué te dedicas, como una pequeña Currículum. reseña de Javier Barreiro. No, pero eso no tiene mucho sentido, una cosa así. Que me, Sí. me lo vas a dirigir ahora. Sí, yo qué sé, Javier, estoy en mi casa. Oriental, soltero de 49 años, mi casa, México. Mis animalitos. ¿Dónde estamos en concreto? En el que supuestamente es el comedor, pero los requisitos técnicos de la producción artística me exigieron quitar la mesa de comedor, y acá atrás está mi pequeña biblioteca de libros de arte y de arquitectura, y no sé qué más tengo que decir. En México, ¿dónde estamos en concreto? Estamos en el barrio que se llama Colonia Condesa, y ¿qué tengo que decir? Es un barrio muy céntrico, un barrio de los años 20 y 30, con mucha arquitectura art déco y funcionalista, y que bueno, en los últimos 10 años se ha convertido en un barrio así como más de moda, más trendy y pretencioso, pero sigue siendo un barrio muy lindo, muy agradable, muy caminable, con una arquitectura estupenda, muy arbolado, con parques, con, no sé, eso que se llama en la época contemporánea un barrio con muy buena calidad de vida. Javier, ¿a qué te dedicas vos? Yo soy escritor, soy editor de una revista de arquitectura y director de la parte de libros de la editorial, que se llama Arquine, que la redacción está acá en la casa de al lado, y después hago muchas otras cosas más, pero todas finalmente un poco alrededor de estas dos cosas, que son escribir y editar una revista y editar libros. Soy traductor, hago ocasionalmente periodismo cultural, colaboro con otros artistas, asesoro instituciones o empresas en proyectos culturales o editoriales, pero digo, todo gira un poco alrededor de eso. Está bien. ¿A qué se dedica la revista esta donde trabajás, Arquine? Es una revista de arquitectura. Es una revista de arquitectura que con los años ha ido cambiando, en el sentido de que empezó siendo una revista muy tradicional, muy mainstream, dedicada básicamente a publicar proyectos de arquitectura y textos de reflexión más teóricos y noticias ligadas al mundo de la arquitectura, y que con los años se fue abriendo a otros temas conectados con la arquitectura, como la ciudad, el territorio, el diseño, sobre todo el diseño industrial, el arte contemporáneo, no el arte contemporáneo en general, sino esa vertiente del arte contemporáneo que está más conectada con la ciudad y con el territorio. ¿Qué opinión te merece la arquitectura si tuvieras que hacer un mapeo general acá en México? Pienso que, bueno, la arquitectura actual o la arquitectura en general. La impresión, así a nivel de la estética de... Bueno, si hablamos de la arquitectura en general, yo creo que hay pocos países en el mundo que tengan la tradición y la historia arquitectónica que tiene este país. Es decir, no sé, creo que podría ponerse al lado de México quizás Italia, quizás España, pero pocos países en el mundo, muy pocos países en el mundo tienen 3000 años de arquitectura con una continuidad, además, ¿no?, temporal, como la que tiene con la originalidad, con la consistencia, con las implicaciones paisajísticas, culturales, antropológicas, políticas, económicas, simbólicas que tiene este país. Llegando a la época contemporánea, creo que México
ha dado en los años 40, 50, 60 una de las producciones de arquitectura moderna de lo que se llama la segunda generación de los maestros de la modernidad, también de las más extraordinarias del mundo, junto con Europa, Estados Unidos, Brasil, Japón, ¿no? Y actualmente pienso que sigue habiendo una producción muy interesante de las generaciones más jóvenes. Vos me hablaste, comparaste así como grandes empresas de esto que es lo urbano a España, Italia y México, ¿no? Si tuvieras que hablar un poco a nivel... Bueno, sí, el Mediterráneo, digamos. Bueno. Estados Unidos, el Mediterráneo. Si tuvieras que de una manera definir, tanto de una manera descriptiva como a nivel de psicológica, cómo funciona esa arquitectura en su contexto, ¿cómo podrías definirla? Esa mediterránea, esa estadounidense y esa mexicana. A las tres, compararla, no, esa es una pregunta muy complicada, porque si tengo que ponerme a hablar de cómo la arquitectura griega llega a Italia y la arquitectura... Bueno, ¿cómo ves al sujeto mexicano? ¿En relación a la arquitectura o en general? A la arquitectura y luego desembocar en uno... No sé. Yo creo que si tengo que quedarme en el campo de la arquitectura, porque si no nos desbordamos enseguida, creo que lo que distingue la arquitectura mexicana, quiero decir la arquitectura contemporánea, es que hay como varias vertientes. Simplificando mucho, creo que hay dos. Hay una como muy arraigada a lo tectónico, ¿no? Es decir, a la relación con la presencia, con la tierra, con el suelo, con el paisaje, que es una arquitectura muy monumental, muy imponente, muy masiva, muy a cierto nivel muy contundente, y dentro de su innegable belleza como muy autoritaria, ¿no? Es decir, hay un componente ahí muy fuerte ligado a la piedra, que después en la época contemporánea está ligado al cemento, que finalmente, como decía Le Corbusier, es la piedra del siglo XX, ¿no? Entonces hay una vertiente que va por ahí, que llega hasta nuestros días, que se convierte en los años 60 y 70 en una arquitectura muy brutalista, como se la llama, con un gesto muy brutal, muy impositivo, y en paralelo hay otra tendencia que es de un racionalismo moderno, funcionalista, que busca una esencialidad de formas ligadas a unas funciones muy precisas, que se produce después de la Revolución Mexicana en los años 30, 40, 50. Y también hay una tercera tendencia, que es la que se llama como más neovernácula, es decir, que incorpora dentro de un racionalismo moderno una serie de elementos de la arquitectura tradicional, colonial y un poco folclórica y popular, cuyo exponente más famoso es Barragán, ¿no? Que reelabora la arquitectura de los conventos, reelabora la arquitectura de ese tipo, pero pasándola por un tamiz muy racionalista, muy esencialista, y con un manejo de la luz que toma cosas de varios lados, del Mediterráneo, de las cosas árabes, y además que desarrolla un sentido paisajístico de los jardines, como muy ligada a la cosa andaluza, muy ligada a la cosa mozárabe, ¿no? ¿Cómo es a la persona mexicana, al sujeto mexicano? Si tuvieras que definir. Digo, sí, yo sé que es reduccionista, pero... Sí, no creo mucho en esas cosas. Pero si tuvieras que estereotipar de alguna manera, de alguna manera llegaste a describir la arquitectura, que también no debería de ser posible. Sí, si tuviese que derivarlo de la arquitectura, porque si no me interesa el discurso, sí. Decir cómo son los mexicanos, no sé, 110 millones de mexicanos, y no sé, ya decir cómo son los uruguayos, que son 3, está complicado, pero con los mexicanos, que es un país compuesto por muchos países, porque este país son muchos países, son por lo menos 6 o 7 países en uno. Yo creo que lo que acabo de decir, arquitectura, nos podría servir un poco para eso, establecer una relación con un sujeto que está ligado a unas formas de vida que han ido cambiando, unas formas de vida privada, unas formas de vida pública, ¿no? No sé, en la época, cuando digo Barragán, cuando digo otros arquitectos derivados un poco de su actitud, ves una actitud como muy ensimismada, o sea, ves una actitud
de una arquitectura que está construida dándole la espalda a lo público, dándole la espalda a la calle y pensando en una morada que es un poco como una especie de madriguera, con unos espacios que funcionan de manera como circular, que desembocan en general en un espacio central que puede ser un patio o un jardín, y entonces, bueno, eso habla de un cierto carácter que tiene que ver eso con un espíritu meditativo, pero al mismo tiempo también son espacios hechos para una forma de socialidad bastante discriminadora, ¿no? Es decir, acá nos juntamos esto, es decir, el espacio doméstico como una cosa muy, muy protectora, y creo que eso puede hablar de cierto carácter